Así que los que trajeron puntos de anotar, el tema de hoy es la salvación. Por eso, de inmediato, cuando vamos al tema de la salvación, vamos de inmediato con Juan 3:16. Quisiera saber si la iglesia virtual está escuchando todo. Que levanten la manito. Gloria a Dios. ¿Todos están escuchando? Gloria a Dios. Ok, bueno. Entonces el tema de la salvación, leímos la palabra del Señor. Vamos a Juan 3:16. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen allí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Esto qué nos dice? El Señor nos dice que Él simplemente decidió entregar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Es lo más sencillo de entender hasta allí. Pero cuando leemos a profundidad y entramos en todo lo que el Señor nos explica, con este solo verso bíblico entendemos muchas cosas que de pronto teníamos mal entendidas, por decir algo así. Recuerdan que para nosotros entrar a trabajar con el Señor y a recibir sus enseñanzas, tenemos que tener un corazón dispuesto y enseñable, un corazón que sea fácil de moldear. Es el Señor, el Espíritu Santo, el que empieza a cambiar algunas cosas que de pronto venimos arrastrando por lo que hemos aprendido allá afuera o de pronto porque no hemos interpretado bien la palabra del Señor. Entonces vamos a leerlo despacio. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice amó Dios al mundo, ¿a quién se refiere? A nosotros. O sea, amó las personas, las almas. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, y allí quiere decir que dio a su único hijo, que es ¿quién? Jesús de Nazaret. O sea, nuestro Padre lo entregó a Él, entregó a su Hijo, que es el mismo Dios. Recuerdan que es el mismo Dios en tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios, para que no haya confusión allí, porque ese es otro tema. Seguimos, dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Aquí quiénes creen en Jesús? Todos. O sea, esa palabra es para nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquí quiero detenerme un momentito. No se pierda. ¿Recuerdan que hay lugares donde te dicen que la salvación se pierde? ¿Sí? Pues la salvación no se pierde y ahora te voy a explicar por qué. Pero eso es otro tema. Hoy vamos a hablar de la salvación y todo lo que la salvación nos enseña y nos trae. Entonces, para que no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. O sea que la vida que el Señor nos entrega es ¿qué? Eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que estamos recibiendo es eternidad en Cristo. Vida eterna, vida que nadie nos puede quitar, porque es la vida eterna, o sea, es una eternidad. Recuerda que la eternidad no tiene fin, o sea, ya no volveríamos a morir. Por eso la palabra es muy clara y dice que solo a través de Jesús, los que creemos en Él, lo recibimos en el corazón, ya gozamos de una eternidad con Él. Ahora, hay otras teorías por allá, y te lo digo con mucha responsabilidad, porque este siervo, Dios permitió que se formara en un lugar donde se decía que la salvación se perdía. Pero recuerden que es el Espíritu Santo el que nos da revelación. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Muchas veces nos dejamos guiar por hombres, por personas, y aceptamos mentiras, pero son mentiras para la conveniencia de otros. Y el Señor dice que su palabra nos hace libres. Así que hoy se van a ver una cantidad de cosas que de pronto pensábamos y que no son bíblicas. Vamos entonces a ver, y hay una pregunta muy importante que quiero que te la hagas allí donde estás, y es: si hoy tuvieras que morir,
y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Tú qué le contestarías? ¿Qué le contestarías si hoy Dios te dijera, yo por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le contestarías hoy? ¿Alguno quiere decirlo? ¿Por qué tú podrías entrar al cielo? Si el Señor te dijera, yo por qué te tengo que dejar entrar al cielo, o sea, ¿qué hiciste para entrar al cielo? ¿O por qué mereces entrar al cielo? Seguir la verdad y el camino que Dios nos manda. Tú dirías, porque he seguido la verdad y el camino que Dios. ¿Qué más quiere para usted? Porque cree en la palabra. Porque creo en la palabra. ¿Qué más? ¿Alguien más me diría? Bueno, aquí hay varias respuestas. Dice, el cristianismo verdadero es una nueva vida, eso es verdad. Que hay un problema que nos separa de Dios y Dios dio a su Hijo. Que Jesús nos solucionó ese problema y que de nuestra parte es recibir a Jesús en nuestras vidas. Pues lo que tú responderías es que nosotros no merecíamos entrar al cielo, pero nosotros entramos al cielo por la gracia de Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz, porque ninguno de nosotros merecía el cielo, pero por gracia, recuerda que la gracia es un regalo inmerecido, es la gracia, algo que no merecíamos, pero por su gracia Él nos entregó esa salvación y vida eterna. O sea que si Dios te preguntara, tú le vas a decir, porque creo en Jesús y hago su voluntad, porque lo recibí en mi corazón, porque vivo con Jesús, porque vivo para Él, porque gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, yo puedo entrar al cielo. Porque no hay otra forma. Ninguno de nosotros podría pagar absolutamente nada para entrar al cielo. Puede ser lo más bueno de este mundo, pues sin Cristo no hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay nada ni nadie que pueda decirnos usted va para el cielo sin Jesús. Sin Jesús, nadie, absolutamente nadie, irá al cielo. ¿Listo? Sigamos entonces. Antes de aceptar a Cristo, es posible que vengamos con muchas situaciones difíciles. Hay ejemplos, hay problemas, hay cantidad de situaciones que veníamos arrastrando antes de conocer a Jesús. Pero sabemos que hay un antes y un después. Teníamos problemas de salud, de muchos tipos de problemas de salud, problemas familiares, ya sea con los padres, con los hijos, hermanos, abusos, problemas psicológicos, también problemas físicos. Teníamos problemas emocionales, ira, rechazos, tristezas. Teníamos problemas espirituales, obviamente, que nos atormentaban, muchos nos sentíamos que no podíamos ni dormir, escuchábamos voces, sentíamos que nos perseguían. También teníamos problemas de vicios o adicciones. Muchos llegan con problemas de adicción a los juegos, a los mismos celulares, a las redes sociales, al internet y mucho más allá, al tabaquismo, cigarrillo y todo eso, al alcoholismo y a muchos inclusive a sustancias psicoactivas y a otros con las relaciones sexuales. Así que teníamos con mucha cantidad de problemas. Otros sentían problemas de soledad, abandono, algunos por la separación de un cónyuge o simplemente por abandono de sus padres, o algunos venían con rechazo social, necesidades financieras, de desempleo, escasez, deudas. Pero cuando venimos a Jesús, venimos con una cantidad de problemas y situaciones. Y después de aceptar a Cristo y recibimos su salvación, hay algo allí que sucede, y es que la mayoría de cosas se van. La mayoría de todos estos problemas o situaciones se van, pero los que no se van, los problemas o situaciones que no se van, hay algo diferente allí, y es que sentimos una paz impresionante. Y ya nada nos aflige. No, que es que de pronto seguimos con un problema, de escasez, no hay empleo, pero hay algo en nosotros que hace que tengamos paz. Y eso es uno de los síntomas de la salvación. ¿Por qué? Porque es que muchas personas, y eso es lo que el Señor nos va a mostrar aquí,
muchas personas creen ser salvas, pero aún no lo son. Y eso es lo que sucede allá cuando el enemigo ha querido dividir la iglesia por el mismo tema de que la salvación se pierde o no se pierde. Porque este es un tema que divide la iglesia. Hay gente, mucha gente que piensa que no se pierde, o que pensamos como nosotros que no se pierde, y muchos otros que piensan que sí se pierde la salvación. Pero esto lo aprovecha Satanás para dividir la iglesia, porque cuando él divide, está venciendo. Entonces, este tema, aunque es importante, no es tan importante como entender realmente de qué se trata la salvación. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros, siendo discípulos, realmente seamos salvos. ¿Por qué? Porque si no, vendríamos a ser un religioso más, que cree ser salvo, pero está sin su salvación. Y eso ya es diferente. La salvación no es que se pierda, sino que el que decidió irse al mundo y seguir pecando, no fue que perdió la salvación, fue que nunca fue salvo. Así que eso el Señor nos lo va a explicar hoy. Pero entonces cuando tenemos toda esa cantidad de problemas y venimos al Señor, recibimos esa salvación y recibimos muchas otras bendiciones, y las podemos ver nosotros en Deuteronomio 28, del 4 al 14. Vamos a Deuteronomio, miremos todas esas bendiciones que nosotros merecemos cuando ya tenemos una salvación y cuando ya sentimos que somos salvos. Deuteronomio 28, del 4 al 14. Y ahí están todas esas bendiciones. Amén. ¿Alguien lo tiene allí? Vamos a leer. Es importante que leamos Biblia. Somos discípulos del Señor, nos estamos formando para ser discípulos del Señor. Y entonces quiero que esas bendiciones que están en Deuteronomio 28 las podamos leer en voz alta. Amén. Leamos del 4 al 14. Dice: bendito el fruto de qué? De tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice el 5: bendita será que tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará ¿a quién? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios, los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y el verso 10 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es que invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de ¿qué? De tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú ¿qué? No pedirás prestado. Y el 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y estarás debajo, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y ¿qué? Y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mira acá, mira. Otra de las características que tenemos cuando somos salvos, porque ahora te voy a mostrar que hay personas que sienten ser salvos y no lo son, es que empezamos a recibir bendiciones. Y empezamos a ser bendecidos en todo. Y muchas veces el Señor nos sorprende.
Y Él no nos deja de sorprender cuando vienen cosas a nuestra vida que uno dice, esto parece, o sea, sentimos en el corazón que es sobrenatural. Decimos esto tan extraño, ¿por qué sucede de esta manera? Porque vienen cosas que de verdad nos sorprenden y empezamos a vivir cosas que otras personas no viven y cosas que nos parecen extrañas, como bendiciones que ni esperábamos y ahí están. Cosas sobrenaturales que empezamos a vivir cuando somos salvos, porque el Señor lo ha prometido y allí están sus bendiciones. Pero hay otra cosa allí cuando el Señor menciona Deuteronomio 28, es que en nuestro corazón está el escuchar la palabra del Señor y hacerla tal como el Señor lo está diciendo. Empezamos a sentir en el corazón que debemos honrar al Señor haciendo su voluntad y a escucharlo. Entonces, eso es otro tema de la salvación. Entonces viene y está allí en Deuteronomio 28, está nueva esperanza en la vida, poder hacer cambios radicales, hay sanidad emocional, hay liberación de demonios, el Señor nos libre de todo eso, hay libertad de adicciones, hay seguridad en nosotros mismos, hay propósitos en la vida y hay buenas relaciones familiares y laborales. Y empezamos a relacionarnos bien con todo el entorno, con el vecindario, con muchas personas. Y esto hace que todas esas situaciones que veníamos arrastrando se disminuyan o se vayan, porque todas esas bendiciones empiezan a cambiar en nosotros muchas cosas. Pero sigamos hablando de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios que se obtiene inmediatamente después de que aceptamos las condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor como único mediador para conseguirla, solamente a través de Jesús. Entonces, vuelvo y lo repito, la salvación es un regalo ¿de quién? De Dios, o sea, es un regalo. Nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación, es un regalo. Pero cuando a ti te entregan un regalo, ¿sí? Tú tienes que recibirlo para poder que sea tuyo. Porque yo puedo entregarle, don Jorge, le voy a entregar esto, pero usted no me lo recibe. Tenga, don Jorge, yo le quiero regalar esto, pero usted no me lo recibe. Tenga, se lo quiero regalar y Jorge no lo quiere. Entonces no es de Jorge, porque yo se lo voy a dar a Jorge, pero Jorge no lo quiere. Diferente, Jorge, te voy a dar esto y Jorge lo recibe. Ahora ya es de Jorge. ¿Sí? Es un regalo, la salvación es un regalo, pero tenemos que recibirlo para poder tenerlo. Porque el Señor fue a la cruz, murió por nosotros, pero allá afuera hay una cantidad de personas que no lo quieren recibir. Él fue a la cruz a pagar por toda nuestra maldad, nuestro pecado, pero allá afuera hay un poco de gente que no quiere recibir. No, yo necesito. ¿Para qué es? Porque ellos no saben lo que ven. Porque ellos desconocen que así como hay un cielo que nos espera, gloria a Dios, también hay un infierno que está esperando a los que no aceptan a Jesús. Entonces dice que la salvación es un regalo de Dios que se obtiene inmediatamente después que lo aceptamos y que aceptamos las condiciones de arrepentimiento para que nosotros podamos recibir ese regalo inmerecido, porque no lo merecíamos. Tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. No existe alguien que pueda decir, yo recibí la salvación pero no me arrepentí de mi pecado. O sea, para recibir la salvación tenemos que realmente vivir un arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es más que aceptar nuestro pecado, ¿sí? Pedir perdón y no volverlo a hacer. Porque si alguien dice, no, yo me arrepentí del pecado, Dios me perdonó, pero yo sigo pecando lo mismo, fue que no se arrepintió. No se arrepintió y quiso engañar a Dios, y a Dios nadie le engaña. A Dios nadie le engaña. Entonces, para que haya salvación en nuestra vida, es necesario que vivamos un arrepentimiento genuino. No uno de mentira, no un falso arrepentimiento, sino que de verdad reconozcamos el pecado, lo malo que hemos hecho y aprendamos a vivir sin esa maldad, a salirnos de esa maldad, a dejar de hacer lo malo. Pero para eso es necesario que tengamos fe.
pero la fe es en el Señor Jesús como único mediador para que la verdadera salvación sea en nosotros. Entonces, es creer en el Señor, ¿sí? Es creer en Dios, porque muchos creen en Dios, e inclusive el mismo Satanás cree en Dios. Tú le preguntas a cualquier persona allá afuera, ¿usted cree en Dios? Y te dice que sí. Pero si yo creo en Dios y además hago su voluntad, entonces estoy confirmando mi fe. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero si no hago la voluntad del Señor, no hay fe. Porque estoy creyendo en un Dios, pero me importa 5 lo que el Señor haga o haya hecho en la cruz. Y allá afuera tú le dices a las personas, ¿tú crees en Dios? Y ellos te dicen sí. Y tú le dices, ¿y tú amas a Dios? Y además te dicen que lo aman. Pero ¿cómo puedo yo amar a alguien que no conozco? Para yo amar a alguien tengo que conocerlo. Y para conocer a Dios, pues tengo que conocer a Jesús a través de la palabra del Señor. Entonces mira cómo una cosa lleva a la otra. Pero la salvación es gratis. Nosotros no tenemos que hacer nada. La salvación es un regalo inmerecido. El Señor lo entrega. De hecho, el mejor regalo que podamos nosotros recibir en nuestra vida es la salvación. ¿Ustedes han recibido aquí en la tierra algún regalo que les haya gustado, algo material? Que uno diga, ay, me encantó cuando me regalaron tal cosa. Hemos recibido muchos regalos. Alguna vez nos han dado regalos, ¿cierto? Una camisa, bueno, alguna cosa. Hay gente que ha recibido un carro, ha recibido, sí, un regalo. Pero no hay un regalo en la tierra que sea más valioso que la salvación. El regalo más grande e inmerecible que nosotros podemos recibir es la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo comparar el tiempo que estamos en esta tierra, que dice la palabra del Señor que máximo podríamos vivir hasta 120 años? Ese es el máximo. Nadie en esta tierra, en este tiempo, puede vivir más de 120 años. Nadie, absolutamente nadie, porque está escrito. Nadie. Una persona me decía, no, mi abuelita duró 127 años. Le dije, mentiroso, porque la Biblia no miente. Y se puso a investigar y dijo, no, fueron 118. Bueno, ahí sí de pronto le creo. Pero nadie, porque escrito está, nadie puede vivir más de 120. ¿Listo? Entonces, así vivamos 90, 100 años. Gloria a Dios por la vida en esta tierra. Pero no se compara con una eternidad donde ninguno va a volver a morir. Ya no volvemos a morir. Ya no volvemos a tener, bueno, eso es tema más adelante de otra clase, pero ya no volvemos a tener aflicción, ya no hay llanto, ya mejor dicho, otra cosa hermosa que el Señor tiene para nosotros. Pero la salvación ya es evidente en nosotros. Acompáñame a Juan 14:6, por favor, para que miremos todo lo que estamos hablando. Recuerda que siempre lo que nosotros aprendamos aquí tiene que estar sustentado por la Biblia. Juan 14:6. Gloria a Dios. ¿Tienes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ese es uno de los versos que me gustaría que tú lo memorices. Juan 14:6. ¿Alguien que lo quiera leer? Gloria a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesús. El único ser en esta tierra que ha dicho que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, es Jesús. No hay nadie más que pueda decir eso. Porque es verdad, el Señor Jesús lo dijo, que Él sería el único camino. No hay más caminos para llegar a la salvación sino Él. Nadie puede decir yo soy salvo sin Jesús. Acompáñame también a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Gloria a Dios. A su nombre. Romanos 6:23. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. A su nombre, Dígalo, hermano. porque la paga del pecado
muerte. O sea que cada que pecamos morimos. La palabra muerte en la Biblia es separación con Dios. Cada que una persona peca está muriendo, se está separando de Dios. Pero dice que la dádiva, o sea el regalo a la dádiva de Dios, o sea el regalo que es la salvación de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo el Señor nos está mostrando aquí que el pecado, que era el que nos separaba de Dios, hizo que nuestro Padre Celestial tuviera que venir y habitar en medio de nosotros como carne para poder pagar por toda nuestra maldad y podernos regalar esa salvación. En este caso, la salvación es la palabra dádiva, es el regalo inmerecido de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la salvación nos da, lo primero que nos da la salvación es paz, para que lo tengas ahí claro. Lo primero que nos da la salvación es paz. Lo segundo que nos da es gozo. Lo tercero que nos da es seguridad. También nos da gratitud. A ver si lo vuelvo a editar. Lo primero que nos da es paz. Lo segundo que nos da es gozo. Luego nos da seguridad. También nos da gratitud. Nos da alabanza y liberación. ¿Amén? Este es el resultado de la salvación. Cuando una persona es salva, empieza a sentir todo eso. Cuando, antes de conocer al Señor, porque yo decía, ¿cómo así que también nos da alabanza? Antes de conocer al Señor, a mí me parecían tan feas las canciones para Dios. ¿Ustedes no les pasó? Yo escuchaba alabanza y yo decía, hijo, tan raro. Y eso yo escuchaba eso y me parecía como aburrido. Y yo decía, raro. Pero cuando ya viene la salvación, uno empieza y uno escucha una alabanza y uno como que, ¿dónde es? Y uno como que se goza de la alabanza. Y uno escucha la alabanza y uno le da por cantar. Y así no cantemos nada. Pero sentimos que debemos cantar. ¿Es cierto? Mira, yo me río porque ahora estando en trabajo en Jumbo, entonces todos los días voy para Jumbo y yo pongo mis alabanzas y todo el trayecto allá canto. Y si hay trancón, pues más canto mientras estoy en el trancón. Pero yo digo, antes de Cristo y antes de la salvación, yo no cantaba eso. Es más, yo creo que no cantaba nada. Pero es increíble cómo viene todo eso. Y la paz es increíble. Nosotros, lo primero que yo sentí cuando recibí a Cristo en mi corazón fue paz. Y todo estaba igual, porque Dios no vino y quitó todos los males así y se fueron todos los problemas. No, todo está igual, pero yo estaba en paz. Y yo decía, tan raro, es que siento algo diferente en mí. O sea, siento que hay algo en mí que cambió. Y es esa paz. Y la palabra dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo maravilloso. Cuando después de eso viene el gozo y uno está contento todo el tiempo. Y es que no, que perdió el empleo y uno pues me entró otro empleo. O sea, uno como que está con gozo todo el tiempo. Y por más que te vituperen, que te engañen, que te roben, y uno tranquilo, está gozoso. Mira, esa es una característica del que es salvo. El que es salvo no anda en amargura. Y si viene de pronto alguna cosa que lo quiere contristar y me deja eso rapidito, eso estará una hora de pronto triste y ya después ya eso se va. Se va la amargura. Y esa es una de las características. Por eso es importante hacer un discipulado, porque uno empieza a revisar si uno dice, uy, santo. Y si yo sigo amargado, ¿no será que es que no soy salvo? Y empieza a revisarse. ¿Y sabes cómo tiene que revisar? En Cristo. Cada que tú te revises, no te revises ni con el pastor, voy a ser igualito al pastor, no voy a ser igualita a la pastora, no. Revísate y compárate en Cristo. Amén. En Cristo, Él es el camino a seguir. Ahí lo está diciendo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y es la vida eterna. Entonces, yo no me puedo, voy a ser igualito que Jorge, porque Jorge lleva muchos años en el Evangelio y no sé, Jorge es un ejemplo a seguir y voy a ser igualito que Jorge. No, yo voy a ser igualito que Cristo. Y ahí tenemos
que buscar. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, qué bueno cuando empezamos a ver todo esto de la paz, el gozo, la seguridad. Iglesia, si nosotros estando en Cristo no sentimos seguridad, revisa, porque esa es una de las características de la salvación. Esa es una de las características. Nos sentimos seguros porque Cristo está con nosotros y el que está con el Señor, mejor dicho, no le pasa nada. Amén. Cuando me toca irme para la montaña, yo voy muy seguro a predicar en la montaña, cerca de la Guerrilla por allá. Yo voy muy seguro, Sí. porque yo sé que lo tengo aquí. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esas son características de la salvación. Y lo otro es la gratitud. Empezamos a ser agradecidos por todo. Yo me acuerdo que yo me sentaba a comer y yo nunca daba abrazo. Ni me acordaba, eso parecía un animalito, me sentaba, me ponía a comer y coma, y yo no, jamás daba gracias. Ahora, hasta que no oiga, se como. Y entonces, si como 10 veces, pues 10 veces gracias. Pero uno se vuelve agradecido. Y esa es otra característica de la salvación. La persona que es salva agradece hasta por lo malo. Porque sabemos que si detrás de algo malo viene algo muy bueno. Entonces uno empieza a agradecer por todo y se vuelve agradecido en todo. Otra cosa es las alabanzas que ya hablamos, pero hay otra cosa que es la liberación. Y uno empieza a ser libre. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que te hará libre. Y uno empieza a ser libre todos los días de gozo. Y empieza a soltar y a soltar y a soltar y a tener más libertad. Y se vuelve uno tiene ya un corazón perdonador y uno todo pide perdón. ¿Sabían que antes de conocer a Jesús, este siervo ni la palabra perdón le salía de su boca? No salía. Yo no les pedí perdón. ¿Cómo así que pedir perdón? De pronto me disculpas. Hasta ahí era el máximo. Era que me disculpa el máximo. Pero la palabra perdón no salía. Y esa es otra característica del que es salvo. El que es salvo pide perdón todo el tiempo. Y se vuelve, y un corazón perdonador, además te hace mal y al rato ya ni te acuerdas de lo que te hicieron. Se vuelve perdonador y además pide perdón. Porque le cuento algo, pedir perdón es de valientes. El que no pide perdón finalmente es cobarde y el Señor aborrece al cobarde. El Señor no quiere cobardes, porque Él viene y nos pone un espíritu que no es de qué, de cobardía, sino de poder, amor y dominio por otro. Así que el que es salvo ya no es cobarde y no le cuesta nada decir perdón, me equivoqué, perdón, no quiero equivocarme más, perdón. Y eso no le cuesta. Además, ese perdón no es perdón, no, el perdón es mirando a los ojos y ese perdón sale de tu corazón. Sale de tu corazón. Y si sale con abracito, mejor. ¿En serio? Porque es un perdón genuino, un perdón donde tú realmente te humillas. Exacto, te humillas, te rindes. Y eso también es característica de la salvación. Yo quiero que anoten estos versos. Porque si lo leemos aquí nos demoramos mucho, pero quiero que los anotes allí. Con la paz, Juan 14, 27. Con la paz, Juan 14, 27. Con el gozo, Salmos 5, 12. ¿Sí? Y también con el gozo, Isaías 61, 10. Con el gozo, Salmo 5:12, Isaías 61:10. Con la seguridad, Salmo 27:1. Y también Salmos 62, 6 y 7. 6 y 7, Con la gratitud, Hebreos 12, 26 y 29. Las alabanzas, Jeremías 17, 17. Jeremías 17,
17, 17. Y liberación, Juan 8, 31, 3. Perdón, 8, 31 y 32. Listo, gloria a Dios. Sigamos avanzando. Dice también que cuando recibimos a Cristo por fe, nuestra determinación para escuchar y hacer palabra es vital. Para escuchar y hacer su palabra es vital para el crecimiento del desarrollo espiritual del nuevo cristiano. Queremos todo el tiempo escuchar palabra y hacer su voluntad. Cuando nosotros realmente recibimos a Cristo en el corazón y recibimos la salvación, nos empieza a interesar este libro. Y todo el tiempo queremos leer este libro. Cada que nosotros nos acercamos a este libro y leemos así sean 2 o 3 versos, sentimos como Dios nos habla a través de la Biblia. Recuerda que la Biblia no habla de Dios, es Dios que nos habla a través de la Biblia. La Biblia, si tú te pones a leer la Biblia no habla de Dios, es Dios que habla a través de la Biblia. Por eso es impresionante cuando nosotros conocemos a Cristo y tenemos salvación, porque una cosa es, y yo te quiero explicar esto, mira, una cosa es que tú recibas en una congregación palabra, y tú vas allí a esa congregación y recibes palabra del Señor y te parece muy bonito y eso te agrada y está bonito, pero otra cosa es que tú te intereses realmente por la palabra del Señor y empieces a escudriñarla y quieras conocer más y quieras aprender más, porque cuando viene eso a nuestro corazón, esa es evidencia de salvación, de vida eterna. Cielo y tierra pasarán, pero exacto, la palabra del Señor va a prevalecer por siempre. Nos sirve también para la eternidad. Por eso es importante aprender la palabra del Señor, porque esta palabra es eterna. Esta palabra no es solo para estar aquí estos 90, 100 años que vamos a vivir en esta tierra. Esta palabra también es para la eternidad. Por eso la importancia de memorizar versículos y aprender la palabra del Señor. Entonces, cuando venimos al Señor y sentimos realmente, nosotros queremos en nuestro corazón recibir más palabra. Es el desarrollo espiritual del nuevo cristiano. Crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es de Cristo. Vamos a Santiago 1:23. Acompáñame allí a Santiago 1:23. Gloria a Dios. ¿Están recibiendo los versículos? ¿Están conectados? Gloria a Dios. Santiago 1:23. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Porque si alguno, ¿sí? ¿Están siguiendo? Ok. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a qué? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Por eso el Señor nos invita, iglesia, a que nos convirtamos no solo en oidores, sino hacedores de la palabra. No basta con nosotros leer palabra, aprenderla en memoria, si no la vivimos. Es necesario que la vivamos. La madurez espiritual es una exigencia, no una opción. Por eso son muchos los creyentes que parecen conformarse con un nivel espiritual cómodo y aceptable para ellos, y allí se instalan. Nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, y esa es otra característica de la salvación. Pero ¿cómo debemos dejar de procurar la madurez espiritual? No podemos permitir eso, tenemos que avanzar todos los días, porque esto nos puede afectar negativamente si nosotros no avanzamos todos los días con el Señor, si todos los días no aprendemos más del Señor, si todos los días no leemos palabra del Señor. Eso afecta nuestra vida
4. Cuando recibimos la salvación, sucede algo en nuestra vida, y es que nosotros con la salvación empezamos a vivir algo diferente, y lo diferente se convierte en una nueva identidad. Cuando tú eres salvo, te conviertes en una nueva criatura, hay una nueva identidad, y eso es evidente en el transcurrir de Cristo. La identidad en Cristo nos habla de que somos nuevas criaturas. Quiero que me acompañes allí a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Efesios 4:15. Y esa es otra característica de la salvación. Adquirimos una nueva identidad. Ya no somos los mismos, iglesia. Cuando nosotros somos salvos, la misma gente que nos conoce dice: ¿cómo has cambiado? Otros más dañinos te dicen: te lavaron el cerebro. Y de verdad, cuando me dicen eso, yo digo: bastante falta que me lavaran el cerebro. De verdad que sí, porque es que hacía falta que viniera Cristo y nos cambiara, nos transformara. ¿Cómo es? Efesios 4:15. ¿Qué dice la palabra? Alguien que lo lea así con un voz de trompeta. Gloria a Dios. ¿Me lo tienen? 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mira que ese líder el amor. Si nos recuerda que Cristo es ¿qué? Amor, Él es amor. Dice: sino que siguiendo la verdad, ¿tiene la verdad? Cristo, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Tiene la cabeza? Cristo. Esto es Cristo. Gloria a Dios. Acompáñame también allí mismo para ver esto de la identidad. También Gálatas 5:15. Gloria a Dios. Gálatas 5:15. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Tiene iglesia? Le amo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumiráis unos a otros. Lee 16 también. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Amén. Mira cómo el Señor nos habla aquí y dice que características de esa nueva identidad al ser salvos es que ya no hacemos mal a otros, ya nosotros ni siquiera nos incomodan si nos vituperan, si nos hacen daño. ¿Pero por qué? Porque nosotros, el Señor nos invita a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne. Ya la carne pasa a ser un segundo plano. Ya las cosas que antes hacíamos en esta nueva identidad en Cristo ya no nos importan mucho. Y entonces yo me acuerdo que yo parecía un trompito bailando por allá en discotecas y cosas, y ya cuando recibí a Cristo en el corazón, a mí eso me parecía como feo, como que qué incomodidad. Recuerdo que, dime, 4 minutos, gloria a Dios. Cuando se corte, entonces entramos, ¿tú envías el link otra vez? Enviamos el otro link y entramos, gloria a Dios. 4 minutos se corta y seguimos otra vez. Entonces, lo que hacíamos antes ya no lo hacíamos. Yo me acuerdo que cuando ya recibí al Señor, un día prácticamente el enemigo hizo una encerrona allí. Por obligación me tocaba ir a un sitio de estos, una discoteca, y era una fiesta que le había organizado una
cambiar dentro de una discoteca. Y yo tenía que ir allá. Y por compromiso fui. Pero cuando yo entré allá y vi toda esa música y esa gente bailando allí en esa pista, literal yo me sentí como que no era el lugar mío, como que me sentía mal, como que le estaba fallando a Dios, y salí corriendo de mí. No es mi lugar. Hay una identidad, hay algo que cambia en nosotros. Porque alguien me dice, no, yo soy salvo, pero sigue haciendo y participando de las obras de la carne, pues ahí no hay salvación. Porque esa persona finalmente no ha cambiado. Esta persona sigue siendo la misma persona. No hay una transformación, no hay un cambio. Y eso no quiere decir que no hay salvación por ningún lugar. ¿Sí? Sigamos entonces. Dice entonces que a menudo el cristiano confunde el ser con el hacer. Ahora vamos a explicar eso. Ser hijo de Dios no es cosa de obtener algo o de hacer algo, sino de ser algo. La iglesia tradicional, en la que de pronto muchos de nosotros estuvimos antes de conocer al Señor, tiene algo que tienen todas las religiones, y es que tienen que hacer algo para sentir que son. A ver, con el Señor el ser es importante y el ser trae el hacer, pero en la religiosidad primero va el hacer para después ser. Nosotros, cuando ya recibimos salvación y vida eterna, el ser de nosotros cambia. El Señor nos transforma de adentro hacia afuera. No como la misma religiosidad que te quiere cambiar de afuera hacia adentro. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba a la iglesia tradicional, me decían que tenía que ir y decirle mis pecados a un señor que estaba ya metido en un cuartico y confesar los pecados, y él, para el perdón de mis pecados, me ponía a hacer un poco de oraciones repetidas. O sea que yo tenía que hacer algo para que me perdonara Dios. Cuando venimos a Dios, la palabra del Señor nos dice que podemos confesar nuestros pecados a Dios a través de Jesús. Él es el camino, Él es el puente. ¿Sí? ¿Listo? Gloria a Dios. Sigamos aquí, ahora yo repito el pedacito para ellos. Entonces, yo ya le confieso los pecados a mi Padre, le pido perdón a mi Padre a través de Jesús, pero yo no tengo que hacer nada a cambio. Yo confieso mi pecado, me arrepiento y yo no tengo que pagar nada, porque Cristo ya pagó en la cruz por toda mi maldad. Mira la diferencia. Entonces aquí nos habla del ser. Entonces dice, a menudo el cristiano confunde el ser, o sea, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Ya Dios nos cambió el linaje, ya no venimos de Él, ya no pertenecemos ni siquiera a este mundo. Ahora le pertenecemos al reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos las mismas personas. ¿Por qué? Porque ahora pasamos a ser hijos. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos. Cuando tú llegas a la casa de tu papá, los que tenemos papá, o hemos tenido papá, cuando llegábamos a la casa de papá, nosotros abríamos la nevera. Tranquilo, voy a la casa de mi papá. Yo iba a abrir la nevera. ¿Y qué tenés? Yo abría las ollas. Ay, ¿qué hiciste de comida, papá? Yo a mi papá. Yo tenía entrada. El Señor dice que tenemos entrada en torno de la casa. Que ahora somos hijos, coherederos con Cristo. Y Cristo es como nuestro hermano mayor. Ya Él vino y pagó por nosotros. Y Él es el papá, el amigo, el hermano. Él es todo para nosotros. Entonces, ya tenemos una identidad. Ya no somos cualquier persona. Pero eso lo entendemos cuando somos salvos. Amén. Es importante que esto se entienda. ¿Listo, no? ¿Me dices cuándo? Ya. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces repitamos esta última parte. La identidad. Entonces dice que a menudo el cristiano confunde el ser con el hacer. Ser hijo de Dios no es cosa de obtener algo o de hacer algo sin ser alguien. Entonces les decía en el ejemplo que es como cuando uno va a la casa del papá. Uno va a la casa del papá y entra con confianza, abre la nevera, o yo inclusive hasta miraba que había en la olla, porque era mi papá. Ya hay confianza, y a través de Jesús
tenemos un Padre que es el mejor papá del mundo y ya somos ahora hijos, coherederos con Cristo. Entonces es importante que la identidad de nosotros sea realmente evidente para saber si somos salvos. Porque ese es el problema de que no es salvo, que todavía no cree que es hijo de Dios. Todavía no cree ni siente el poder de Dios en su corazón, porque la salvación aún no está en él. Entonces todavía cualquier cosa lo derriba, todavía cualquier cosa lo aflige, lo contrista, porque no se ha revisado que ahora es hijo del Dios viviente, del dueño de todo lo que existe. Y entonces difícilmente va a dar fruto porque no está consciente de su identidad como hijo. Y esa identidad es evidente cuando, si yo soy un ingeniero civil, ¿qué hago? Edificios, casas, ¿sí? Construcciones. Si yo soy un abogado, ¿qué hago? Pues ¿sí? Voy y defiendo personas, voy atiendo situaciones jurídicas y todo eso, ¿sí? Lo que nosotros somos, eso es lo que hacemos. La palabra identidad viene del latín identitas, denota calidad de idéntico o muy parecido. Es lo mismo que otra cosa o que se confunde con ella. Cuando tú hablas de identidad, estás diciendo que eso es igual a algo. La identidad de nosotros es con Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros nos movemos o hacemos alguna cosa, tenemos que tener claro y pensar cómo lo haría Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso nosotros decimos, yo soy cristiano, porque seguimos a quién? A Cristo. Así que lo que yo hago, mi identidad está en Cristo Jesús. Eso es lo que yo hago porque es lo que soy. Así que, qué feo cuando hay por allá esos cristianos de la secreta, que son cristianos pero nadie lo sabe. Porque allá, ¿sabías que hay gente, y eso es una cualidad del que no es salvo? Hay gente que le da pena decir que es cristiano. Ni siquiera mencionan a Cristo en la vida. En esta semana alguien me decía, pero si usted no habla sino de Dios. Pues si eso es lo que hay en mi corazón, eso es lo que soy, y Cristo está en mi corazón, les voy a hablar siempre de Dios, porque ese es mi tema favorito, es lo que está en mí, y es lo que yo doy, es lo que tengo. ¿Sí? Pero hay cristianos por allá de la secreta que no reconocen su identidad en Cristo y ni siquiera lo dicen. Y si alguien les dice, ¿y usted es cristiano? Dicen que pues yo voy a la iglesia. Sí, yo de vez en cuando voy a la iglesia. O sea, como que les cuesta decir, sí, yo soy cristiano, evangélico, y soy un hijo de Dios y redimido por su sangre, y soy, mejor dicho, siéntase bien diciendo que usted es un orgulloso, un orgullo santo, una cosa bella que siento en el corazón, su gracia, decir, mira, soy lo que soy porque Cristo está en mi corazón. Eso es maravilloso. Dice entonces, y desde la creación, dice cómo fuimos creados. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, dice allá en Génesis 1:26. La imagen o la figura de representación o semejanza y apariencia de algo, eso es lo que somos nosotros. Somos a imagen, figura, representando a Dios en esta tierra. No somos dioses, porque por ahí hay una doctrina que dice que nosotros somos dioses. No, señor. Tenemos un Dios, pero nosotros somos como los embajadores en esta tierra, los que representamos a Dios. Por eso la importancia del testimonio, la importancia del testimonio que estamos dando. Porque no es testimonio cuando, pongamos un ejemplo, un hermano en Cristo dice, pastor, su empresa debe trabajo y yo voy de trabajo y bueno, yo hago esto y esto y esto, y cuando resulta que en el trabajo no hace las cosas que debería hacer en Dios, o no cumple con sus horarios, o finalmente no rinde como debería rendir, o sí, no sería testimonio. Estoy dando un ejemplo. Tampoco sería testimonio una dama que esté por allí chismoseando
pecando o haciendo cosas, pues no sería el testimonio. Por eso, cuando nosotros, ahora en Cristo, tenemos que procurar siempre hacer lo bueno delante de Dios. Pero eso nace y es otra característica que está en el corazón del que es salvo. Porque el que es salvo dice ser salvo y sigue imaginando pecado o sigue haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, pues hay una duda ahí y de pronto es que aún no es salvo. Y ahí es donde vemos personas que se van al mundo y por allá los que no han entendido dicen: ay, esa persona perdió la salvación. Y no fue que perdió la salvación, es que nunca fue salvo. Y cuando revisa a esa persona, ninguna de estas características que hemos mencionado son evidentes en esa persona. O de pronto algunas y otras no. Pero todo lo que hemos mencionado está en la persona que ya es salva. ¿Bueno? Sigamos. La imagen es una figura de representación, de semejanza y apariencia a algo, conforme a lo que nosotros mostramos es, y si debe ser evidente para la salvación, lo que se debe mostrar es Cristo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo en lo que hacemos, aún en lo que pensamos, aún en nuestros gestos, aún en la forma en que vestimos, aún en la forma que le hablamos a los demás, que actuamos en nuestra comunidad, en nuestra casa, pero debe ser algo integral. No solamente me comporto como cristiano en la iglesia, o me comporto como cristiano en mi casa. No, es en todo lugar, porque estamos representando a Cristo en la tierra, estamos siendo embajadores del reino de los cielos. Y eso es evidente cuando una persona ha recibido salvación. La semejanza es la cualidad de semejante, que se parece a alguien o a algo. De dos seres vivos u objetos semejantes comparten ciertas características. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, esculpió en algunas características su carácter. Acompáñame por favor, segunda de Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro 1, capítulo 1, leamos del 3 al 10. Segunda de Pedro, para que el Señor nos explique sobre esto de la semejanza y todo lo que está aconteciendo, que estamos leyendo. Segunda de Pedro, gloria a Dios. Capítulo 1, del 3 a 10. Segunda de Pedro 1, del 3 a 10. ¿Qué dice allá? Hay un título. Partícipes de la naturaleza divina. Pare un momentico allí. ¿Qué es participar de la naturaleza divina? ¿Qué es la naturaleza divina? Es la deidad de Dios, es su esencia, lo que Él hace. Y ya somos partícipes de la naturaleza divina. Vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la ¿qué? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la capacidad de pecar. Cuando tú escuchas esa palabra concupiscencia, es la capacidad de pecar. Entonces el Señor nos dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, huido de la corrupción del mundo a causa del pecado. Y eso es característica del Señor. Sigamos leyendo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué le añadimos a vuestra fe? ¿Me están siguiendo? Verso 5. Virtud. A la virtud que le debemos añadir conocimiento. Al conocimiento, ¿qué cosa?
dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad, ¿qué más? Afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejan estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo hasta ahí el Señor nos dice que todas estas cosas van a estar en nosotros, pero tenemos que tener en cuenta lo que se le va añadiendo. Entonces empieza con la fe y a la fe le añadimos virtud. ¿Cuál es esa virtud que le añadimos a la fe? Alguien que me diga una virtud. ¿Qué virtud? Pues el amor, todo lo que viene de parte de Dios, le añadimos a la fe. Yo no puedo tener fe si no tengo amor. Yo no puedo tener fe si no he sido libre y he tenido la verdad y no leo la Escritura. No puedo tener fe si no hay virtudes allí añadidas. Así que la fe tiene que añadirse de virtud. Pero dice también que la virtud, ¿qué? Conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento, iglesia? Tenemos que tener la palabra del Señor. Añade palabra. Yo no puedo añadir virtud sola, tengo que añadir virtud que venga de Dios. ¿Y cómo lo consigo? Con conocimiento de Dios. Y al conocimiento, dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Alguien que me diga. El dominio propio, iglesia, es la capacidad de decirle no a la pecado. El dominio propio es decir, es pararte firme y que puedas realmente tu doctrina defenderla y tener ese dominio para decirle no a lo malo, a la tentación y a todo eso. Entonces a ese conocimiento le debo añadir el dominio propio, y al dominio propio le debo de agregar paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque van a venir muchos ataques del enemigo, porque vas a recibir mucha tentación, y a eso tiene que tener paciencia con eso. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que resistamos, que nos sujetemos a Dios, que hagamos su voluntad, que nos sujetemos a Dios y que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Así que a ese dominio propio añádele paciencia, y a la paciencia añádele piedad. ¿Cuál es la piedad? La piedad es todo lo que tiene que ver con Cristo, con nuestro Señor, con Dios. Esa es la piedad. Todo su entorno, todo lo que Él hace, todo lo que venga a Dios es piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Mírame acá, hay que tener compasión por los demás. ¿Qué es el afecto fraternal? Viene de amistad, de camaradería, de coinonía con los demás. Tienes que ver a la gente con compasión, como Dios ve a la gente. Así que si tú le agregas a la piedad afecto fraternal, pues vas a recibir mucha bendición, pero porque a ese afecto fraternal le debes añadir lo que todo y lo que debe estar en todo, y es el amor. Porque ¿quién es amor? Dios. Así que todo lo vas a hacer con amor, porque Dios es amor. Sigamos leyendo el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que si nosotros somos salvos y nos fijamos en lo que el Señor nos está pidiendo, siendo partícipes de la naturaleza divina de Dios, pues difícilmente vamos a caer. Porque mírame acá, aún una persona siendo salva puede caer, y puede caer en pecado. Ahora, si cae en pecado es porque no ha tenido en cuenta estas cosas, es porque no ha puesto en orden todo lo que el Señor le está diciendo. Porque la única manera de nosotros no caer en el pecado es estando inmersos en la palabra, en constante comunión con el Espíritu
Santo, en oración, en constante comunión con nuestro Padre y haciendo solo la voluntad de Dios. Sin Dios, alejándonos de Él o descuidándonos, fácilmente vamos a caer, porque nos vamos a debilitar. Miren, sin Dios nada es posible. Nosotros no estaríamos aquí, no haríamos absolutamente nada si no fuera porque Dios está en nuestro corazón. Y por eso estamos aquí, por eso queremos aprender, por eso todo lo que está aconteciendo. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar este tema. Entonces se habla de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, del amor. Así que ten en cuenta todo esto: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Esto debe estar en la persona que ha sido salva. Así que revísate constantemente, porque tu salvación debe ser evidente en tu vida. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero muchas personas afirman que la salvación se pierde porque no han sido salvos. Yo sé que la misericordia del Señor es grande y nosotros los que estamos aquí somos salvos. Por eso el Señor nos llamó a ser discípulos y por eso vamos a graduarnos como discípulos de la iglesia. ¿Cómo era Adán cuando fue creado por Dios? ¿Alguien me quiere decir cómo era Adán cuando fue creado antes de fallar? ¿Cómo era? Era una persona pura, ¿qué más? Yo creo que era alguien semejante a Dios, porque difícilmente se equivocaba. Era una persona que inclusive tenía el privilegio de tener a Dios allí y hablar con él de tú a tú, hablar con Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo era? Dice que era santo, lo que dijiste tú, puro, fiel, perfecto. Por solo mencionar algunas cualidades era esto. Es decir, que Adán tenía el carácter de ¿quién? De Dios. ¿Qué busca el Señor en nosotros? Que tengamos el carácter de ¿quién? De Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? El fruto del Espíritu. Y eso debe ser evidente en una persona que sea salva. El carácter de nosotros empieza a cambiar. Y de pronto no es así de la noche a la mañana. No, la hermana ya es salva y ya ahora tiene el carácter de Cristo. No, porque no es fácil tener el carácter de Cristo. Pero vamos de aumento en aumento. Es evidente que nosotros, nuestro carácter empieza a cambiar. Los que éramos peleones ya no peleamos. Los que éramos agresivos o que azotábamos las puertas, ya eso no. Las groserías se van. No dicho, una cantidad de cosas empiezan a irse de nosotros. Hay gente que me dice, ¿usted por qué está tranquilo? O sea, usted no angustia, no le preocupa por nada. ¿Y por qué? O sea, ¿qué se gana uno con desesperarse, angustiarse? Nada. Yo no me imagino a Jesús desesperado por algo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Creo que Jesús jamás angustiado, desesperado, nada. La única vez que fue lloró en Getsemaní y que hasta sudó sangre era porque él no quería estar separado del Padre. Ni siquiera era porque él no quería morir en la cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz y él lo hacía con gusto por nosotros. Él lloró allá sangre porque él decía, 3 días separado de mi Padre, o sea, 3 días. Posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero él no le estaba teniendo miedo a la esclava o a todo lo que él sabía. Él no quería estar separado, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Ni un instante de nuestra vida, hermanos, ni un segundo, ni una milésima de segundo de nuestra vida podemos estar separados de Dios. El Señor nos lo ha prometido, que nada ni nadie nos quitará de su mano, que nadie nos separará de Él. Él nos lo ha prometido y Él lo cumple. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros, son las arras. Él puso un sello en nosotros y es el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la salvación no se pierde, que el que es salvo seguirá siendo salvo. Y ahí hay una cosa, y es que el que es salvo y decida pecar, Dios viene y dice, venga, se me pierde.
Ustedes no han visto, no sé si han visto algún caso de alguien que entregó su vida a Cristo y vivió con el Señor y en un momento dado empezó como a desviarse y Dios lo corrigió y volvió y se desvió y cuando en un momento dado Dios dijo, venga, porque usted ya es salvo, usted no me va a perder. Porque el Señor, el que es salvo, es salvo. Y allá hay una mentira del diablo que eso es la misma religiosidad, de que la salvación se pierde y tienes que cuidar la salvación, hermanito. Pero no le dicen la verdad a la gente porque dicen, si le digo que la salvación se pierde, se va al mundo. Mentiroso el diablo. El que dice irse al mundo porque cree que es salvo, es porque no es salvo. El que decide en su corazón irse a pecar al mundo, es porque no es salvo. Así que más bien arrepiéntase y reciba salvación. Y crea en el Señor Jesucristo, declárelo, confiéselo con su boca y empiece de cero y sea salvo. Porque el que en su corazón siente el anhelo, el deseo de pecar, es porque no es salvo. No porque perdió, ay, el hermanito ya está tomando cerveza, anda en fornicación, adulterio, está robando, ay, perdió la salvación. No, nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Nadie pierde la salvación, porque entonces se hubiera equivocado Jesús. No, porque muchos dicen, no, se pierde la salvación. Pues la pregunta es, ¿por qué pecado se pierde la salvación? Porque todos pecamos. Y entonces, Pablo se hubiera equivocado al hablar de la armadura. Porque él dice, póngase el yelmo de la salvación, entonces nuestra cabeza estaría descubierta. Si yo dudo de que soy salvo. O yo digo, ay, sí, yo soy salvo hoy, pero mañana discutí con mi esposa y perdí mi salvación. O mañana tuve ira y perdí mi salvación. O dije una mentira y perdí mi salvación. No. El que es salvo, ya Dios hizo todo completo en la cruz. No tengo que añadirle nada porque si no sería un religioso. La religiosidad es la que dice, usted tiene que hacer esto y esto para ser salvo. Y si se puede sin la salvación, entonces le rezamos unas misas para que salga del purgatorio. Y una cantidad de cosas que no son bíblicas, pero que se han inventado los religiosos para decir que ellos tienen que añadir algo a la obra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él sabe quién es salvo, por eso Judas no salvó, porque Él sabía de un principio que Judas no era salvo. Pero ¿por qué Él lo sabe? Pues porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Él sabe aún de lo que nos vamos a equivocar mañana. Él sabe aún cuántos días, cuántos cabellos, dice la palabra del Señor, parafraseando que cuántos cabellos tenemos, Él los tiene contados. Él todo lo sabe. Por eso no es que Él nos predestinó para ser salvos, no. Es que Él sabía que nos íbamos a arrepentir de corazón y íbamos a tener salvación. Es más, el Señor sabe cuántos allá afuera que aún no lo han recibido en su corazón, sabe cuántos son salvos. Aleluya. Aún, mire, por eso la predicación de la palabra debe ser en nosotros y también es evidencia de salvación. ¿Sabían eso? Cuando uno es salvo, uno siente en su corazón que todos los demás tienen que ser salvos y uno quiere predicarle a todo el mundo. Pero el Señor sabe allá cuántas personas allá afuera son salvos porque Él conoce su futuro y Él sabe cuántos se van a arrepentir. Él todo lo sabe. Así que no es que el Señor, no, Él nos predestinó, no. Es que Él habla de la predestinación, es porque Él ya sabe lo que acontece. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que está orando por una persona y ora por una persona, Señor, tráelo con cuerda de amor, Señor, ayúdale. Y de un momento a otro usted siente en su corazón que no debe orar más por él. Porque le quiero decir, discípulos del Señor, que allá afuera hay personas que nunca se van a arrepentir. Como Judas, nunca van a ser salvos. Y el Señor sabe y pone en tu corazón el orar por alguien, pero también pone en tu corazón que ya no ores por esa persona. Y es triste, pero hay muchas personas que nunca van a ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. Entonces, ¿cómo era Adán? Era alguien perfecto. Adán tenía el carácter de Dios. Cuando vino la caída del hombre, se perdió la semejanza. O sea, ya no era igual a Él. Ya se perdió esa semejanza, ese parecido con Dios. Cuando nosotros también pecamos, perdimos la semejanza.
Pero cuando viene Cristo a nosotros, empieza una vez más esa semejanza en nosotros. Entonces adquirimos el carácter de Jesús. Y que de pronto no lo hemos completado, porque no es fácil llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero estamos en eso, por eso estamos aquí. Por eso estamos discipulándonos. Mire, a unos discípulos que compartieron directamente con Jesús no tenían el carácter de Jesús, pero ellos procuraban alcanzarlo, y cada vez más con la lectura de la palabra, con la comunión con el Señor, con la intimidad tuya con Cristo, allí tú solito con Cristo, con el arrepentimiento diario, con el mismo quebrantamiento del corazón, cada vez más nos acercamos a esa semejanza. Por eso somos discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que sigue al Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Cristo Jesús. Así que para allá vamos. Amén. ¿Cómo era entonces Adán después de la caída? Después de la caída de Adán, como la muerte espiritual, recuerda que el pecado lo que hace es poner un abismo entre Dios y nosotros. Esa desobediencia de Adán lo puso en un lugar separado de Dios, un lugar donde Dios difícilmente, no Dios, sino Él difícilmente se podía acercar a Dios. Y después de la caída de Adán, la gente no podía. Si usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que para hablar con Dios lo podía hacer solamente una persona que estuviera muy metida con el Señor, y lo podía hacer una vez al año, entrar por allá a un tabernáculo, y esa persona la amarraban con una cuerda y de allá afuera la sostenían, y si hablaban y él repetía esa cuerdita es porque estaba vivo, pero si no, lo tenían que sacar del poder, porque tenía que estar en completa santidad para poder ir y hablar con Dios, para que Dios a través de esa persona hablara a su pueblo. Pero mira lo que hizo Jesús. Entregó su vida ya, se rasgó el velo, como dice la palabra, y ahora a través de Jesús podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hablar con nuestro Padre Celestial. Y por eso estamos aquí, aprendiendo del Señor, porque antes ni siquiera se podía mencionar el nombre de Dios. El que lo mencionaba caía muerto, porque no podíamos, éramos los pecadores, mejor dicho, no teníamos nada que hacer. Si mencionábamos solamente el nombre de Dios, caía muerto. Pero vino Jesús, pagó por nosotros, y ahora podemos nosotros tener comunión con el Padre. Gloria a Dios. Así que esa apariencia, esa coinonía que tenía Adán con Dios se rompió por causa del pecado, y vino entonces un Adán con imperfecciones y todo lo que podemos ver en la palabra. Acompáñame allí a Juan 8:44. Ya vamos cerrando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 8:44. Gloria a Dios. ¿Tiene? Alguien que lo lea así con voz de trompeta. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces mira lo que sucede aquí. Nosotros, ahora, gloria a Dios, somos hijos de Dios. Pero antes éramos hijos de quién? Por el pecado. Y suena feo, es una palabra muy fuerte, pero eso es lo que hizo el pecado. Nos desfiguró, ya no somos imagen, ya no éramos imagen de Dios, sino que ahora éramos imagen de quién? De Satanás.
tremendo. Así que viene el Señor con su salvación y nos devuelve la imagen. Volvemos a ser sus hijos y ya no tenemos nada que ver con Satanás. Por eso Satanás no puede tocarnos, no puede hacernos mal. Lo único que puede hacer Satanás cuando está vencido es ir a pedir permiso a Dios, pero Dios no lo va a permitir si tú estás haciendo su voluntad. Él te va a guardar, Él va a estar allí siempre. El ejemplo que puso con Job difícilmente lo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque es que en el tiempo de Job no estaba el Espíritu Santo. En el tiempo de Job el Espíritu Santo iba y venía. Ahora está en nuestro corazón. Por eso Satanás nos ve y él siente ira con nosotros, porque estamos sellados. Hay un sello, nosotros somos la sal, la luz del mundo. Hay un sello, ya no puede tocarnos, ya no puede hacernos mal. La aflicción, lo que venga muchas veces es por el mundo o por nuestra carne, o Satanás haciendo las cosas por allá lejitos, como que lo que nos pueda tocar, no puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí, el tema de la salvación. Si hay preguntas, vamos a dejar 5 minutos para preguntas. Gloria a Dios. Con este tema podemos hacer preguntas, con el tema pasado no lo podíamos hacer. 5 minuticos, si tienen algún tipo de pregunta. Si no, oramos y cerramos. No sé en la eventualidad si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, gloria a Dios. ¿Hay preguntas con el tema de la salvación? ¿No? Gloria a Dios. Hoy vamos a orar. Pongámonos sobre nuestros pies. No te escucho. ¿Ya? Sí. Dale. Vamos a orar y vamos cantando la canción. ¿Se acuerdan de la canción? ¿Sí? Ahora, ¿dónde estaba? Vamos a cantar siempre en este primer nivel la canción Te dejo ganar. Bueno, ¿la quieres poner